Hay una pregunta que me hago cada vez que alguien se sienta frente a mí en el consultorio y me dice que no entiende por qué siempre le pasa lo mismo, por qué siempre elige a la persona equivocada, por qué siempre termina solo, por qué siempre da más de lo que recibe. Hay una pregunta que flota en el aire entre nosotros antes de que yo diga una sola palabra, y esa pregunta es esta: ¿y si el problema no está en las personas que elegís, sino en la persona que sos cuando elegís? Esa pregunta incomoda. Lo sé. Y si en este momento sintieron algo en el pecho, si algo se apretó ahí adentro, quiero que sepan que eso que sienten no es casualidad, es reconocimiento. El cuerpo siempre sabe antes que la mente. Hoy quiero hablar de algo que en el consultorio aparece todos los días disfrazado de 1000 formas distintas. Aparece disfrazado de peleas de pareja, de celos, de abandono, de distancia emocional, de personas que no pueden comprometerse y de personas que se comprometen con quien no debería. Quiero hablar de las heridas que nos hicieron cuando éramos chicos y que hoy, décadas después, siguen tomando decisiones por nosotros, sin que nos demos cuenta, sin pedirnos permiso, eligiendo por nosotros mientras nosotros creemos que elegimos. Porque eso es lo más perturbador de todo esto, ¿saben? No que hayamos sido heridos. Todos fuimos heridos de alguna manera. La infancia perfecta no existe y si alguien les dice que la tuvo, o miente o no se ha mirado todavía. Lo perturbador es que esas heridas operan en silencio. Operan desde abajo, como raíces que no se ven, pero que determinan hacia dónde crece el árbol. Y el árbol puede ser frondoso, puede parecer sano desde afuera, pero si las raíces están torcidas, tarde o temprano algo en la estructura va a ceder. Permítanme contarles sobre Valentina. Valentina tenía 38 años cuando llegó al consultorio. Era una mujer brillante, exitosa, de esas que uno mira y piensa que tiene todo resuelto. Jefa de área en una empresa importante, amiga leal, hija presente. Y sin embargo, llegó llorando porque el hombre con el que había estado 3 años acababa de decirle que no la amaba como ella merecía, que no podía darle lo que necesitaba, que era mejor separarse, y lo que más le dolía, me dijo, no era la ruptura, era que era la quinta vez que le pasaba exactamente lo mismo. Con hombres distintos, con palabras distintas, pero con la misma escena, la misma despedida, el mismo dolor. La miré y le pregunté, ¿qué tenían en común esos 5 hombres? Se quedó pensando, y al rato, como si descubriera algo que en realidad ya sabía, dijo, todos eran emocionalmente distantes. Todos eran hombres que necesitaban mucho espacio, hombres a los que había que conquistar permanentemente, hombres que nunca terminaban de llegar del todo. ¿Saben lo que eso significa? Eso no es mala suerte, eso es un patrón, y los patrones no son accidentes. Los patrones son respuestas, son el eco de algo que aprendimos mucho antes de poder elegir. Le pregunté por su padre, y ahí, por primera vez en la sesión, Valentina dejó de llorar, se quedó inmóvil, y después de un silencio largo dijo, mi papá nunca estaba, trabajaba todo el tiempo. Cuando llegaba a casa estaba cansado. Yo hacía todo para que me mirara. Hacía los mejores dibujos, sacaba las mejores notas, era la niña más buena del mundo y a veces me miraba y yo era la persona más feliz del universo y a veces no me miraba y yo sentía que no existía. Ahí está. Ahí estaba todo. Valentina no elegía hombres distantes por masoquismo. Valentina elegía hombres distantes porque esa era la gramática del amor que había aprendido. El amor para ella era eso, alguien que a veces te mira y a veces no, alguien que hay que conquistar, alguien cuya atención hay que ganarse. Y lo aterrador, lo verdaderamente aterrador, es que sin esa tensión, sin esa distancia, sin esa incertidumbre, el amor no le parecía amor. Le parecía aburrido, le parecía sospechoso. Esto es lo que Freud llamó compulsión a la repetición, y no lo llamó así para asustarnos ni para deprimirnos. Lo llamó así para nombrarlo, porque aquello que no se nombra no puede ser transformado. Repetimos aquello que no hemos elaborado, repetimos porque en algún lugar de nuestra psique seguimos intentando resolver lo que quedó sin resolver. La niña que Valentina fue seguía intentando ganarse el amor del padre. Y lo buscaba en cada hombre al que elegía. Anotá esto si podés, no elegimos con el corazón adulto que tenemos, elegimos con el corazón herido que fuimos. Pero no vine a hablarles solo de Valentina, vine a hablarles de ustedes, y para eso necesito ir a las 3 heridas.
Las tres heridas que en mi experiencia clínica de décadas aparecen una y otra vez como las que más daño hacen en la vida adulta. No son las únicas, hay muchas más, pero estas tres son las que más silenciosamente controlan, las que mejor se disfrazan, las que más se resisten a ser vistas. La primera herida se llama abandono, y cuando digo abandono no me refiero solamente a que alguien se haya ido, me refiero a algo más sutil y por eso más peligroso. El abandono que más daña no siempre es el físico, a veces es el emocional, el padre que estaba en casa pero no estaba presente. La madre que cubría todas las necesidades materiales pero que era incapaz de sostener emocionalmente. El adulto que cuando el niño lloraba miraba para otro lado. Que cuando el niño tenía miedo le decía no seas exagerado. Que cuando el niño necesitaba ser contenido le ofrecía una solución en lugar de un abrazo. Winnicott, que era un pediatra inglés, que devino psicoanalista, uno de los más lúcidos que ha dado la historia, hablaba de la importancia de que la madre, o quien cumple esa función, sea suficientemente buena. No perfecta, suficientemente buena. Alguien que pueda sostener al niño cuando el niño lo necesita. Y cuando esa función falla, cuando el niño aprende que el mundo afectivo es un lugar poco confiable, cuando aprende que los que deberían quedarse se van o no están, algo se quiebra en la base. Y ese quiebre, esa fractura original, se convierte en un anteojos a través del cual mira todas las relaciones futuras. El que fue abandonado de niño mira a su pareja adulta y en cuanto siente que hay distancia, entra en pánico. En cuanto siente que el otro no responde rápido, en cuanto nota que algo cambió, que hay frialdad, que el otro parece distraído, algo en su interior se dispara. Una alarma ancestral, una alarma que dice, me van a dejar. Y desde ese pánico hace cosas, llama 20 veces, se vuelve controlador, se vuelve demandante o al revés. Para no sufrir el abandono, decide abandonar primero. Antes de que me dejen, me voy. Y así termina relaciones que podrían haber sido buenas, termina primero para no llegar segundo. ¿Reconocen esto? En ustedes, en alguien que conocen, porque si lo reconocen, quiero que sepan algo muy importante, no es un defecto de carácter, no es que sean una persona difícil, es una herida, y las heridas, a diferencia de los defectos, se pueden sanar. Hay una frase de Borges que pienso mucho en relación a esto. Borges decía que el olvido es la única venganza y el único perdón. Yo no estoy del todo de acuerdo con él, que ya es mucho para alguien que lo admira como lo admiro yo. No creo que haya que olvidar, creo que hay que elaborar, que es diferente. Elaborar no es olvidar lo que pasó, es cambiar la relación que tenemos con lo que pasó. Es que aquello que nos hicieron deje de hacernos. La herida de abandono se cura, paradójicamente, aprendiendo a estar solos, aprendiendo a no necesitar la presencia permanente del otro para saber que el otro existe y que el otro va a volver. Eso que en psicoanálisis llamamos constancia objetal, la capacidad de sostener internamente la imagen de alguien amado, aunque ese alguien no esté físicamente presente. Un niño pequeño no tiene eso. Por eso llora cuando la madre sale de la habitación, cree que desapareció para siempre. Pero un adulto sano desarrolla esa capacidad. El problema es que quien fue abandonado emocionalmente de chico a veces llega a los 40 años sin haberla desarrollado del todo. Y entonces cada vez que la pareja sale a tomar algo con un amigo, siente lo mismo que sintió aquel niño cuando la madre salió del cuarto. Si esto les resuena, si sienten que algo de lo que estoy describiendo los describe a ustedes, les pido que lo compartan, no por mí, por esa persona que conocen y que también lo necesita escuchar. Vamos a la segunda herida. Esta es tal vez la más extendida, la más democrática, por llamarla de alguna manera, porque atraviesa clases sociales, géneros, culturas. Esta herida se llama desvalorización y es hija directa de la crítica permanente, de la exigencia que nunca encontraba satisfacción, del podías hacerlo mejor, del tu hermano sí puede, del no seas tan sensible, del eso no es para llorar, del silencio cuando hacías algo bien y el reto cuando hacías algo mal. Hay algo que digo a mis pacientes con mucha frecuencia y que quiero decirles a ustedes, los padres que critican a sus hijos permanentemente casi nunca lo hacen con maldad. Casi siempre lo hacen desde sus propios límites, desde sus propias heridas no resueltas, desde una concepción del amor que heredaron a su vez de sus propios padres. El padre que exige sin dar reconocimiento, muchas veces es el hijo que no fue reconocido. El ciclo del dolor se transmite así.
de generación en generación, hasta que alguien decide romperlo. Pero la buena intención no borra el daño, y el daño de la desvalorización permanente es profundo porque ocurre en el momento en que el niño está construyendo algo fundamental: su autoestima, su sentido de valor propio, su respuesta interna a la pregunta ¿quién soy? ¿Valgo algo? Y cuando el espejo que le devuelve esa pregunta es un espejo que siempre dice no alcanza, no es suficiente, podés más, el niño construye una imagen de sí mismo que es deficiente, rota, insuficiente. Y ese niño crece y se convierte en adulto y sale al mundo y busca relaciones. ¿Y saben qué hace? Dos cosas que parecen opuestas, pero que vienen del mismo lugar. La primera, busca que otro lo complete, busca que otro le dé el valor que sus padres no le dieron. Se enamora del primero que lo valora, del primero que lo ve, del primero que le dice sos increíble, y esa persona se convierte en su droga, porque sin esa mirada externa, sin esa validación constante, se cae, se vacía, y entonces empieza a hacer todo para no perder esa mirada, para seguir siendo valioso a los ojos del otro. Y ahí empieza una dinámica peligrosa, porque el amor que nace de la necesidad de ser completado no es amor libre, es dependencia. La segunda cosa que hace el niño desvalorizado cuando crece, elige personas que lo desvalorizan. Vuelvo a Freud, vuelvo a la compulsión, a la repetición. Lo conocido, aunque duela, es más familiar que lo desconocido. Entonces, una persona que fue criada en la crítica permanente, a veces cuando llega alguien que genuinamente la valora, que la trata bien, que la celebra, siente algo raro, siente que hay trampa, siente que no puede ser real. Porque el amor real, en su mapa interno, duele. El amor real, en su mapa interno, es tensión, es pelea, es tener que ganarse el espacio. Anota esto: cuando alguien que te trata bien te parece sospechoso y alguien que te trata mal te parece familiar, ahí está la herida. Conocí a Martín. Martín tenía 45 años, era médico, era inteligente, era genuinamente un buen hombre. Llevaba 2 años con una mujer que lo humillaba, no físicamente, no con insultos directos, con desdén, con ese sutil arte de hacer sentir a otro que nunca es suficiente. Si Martín hacía un gesto romántico, ella lo minimizaba. Si Martín lograba algo importante en su trabajo, ella lo relativizaba. Y Martín seguía ahí, seguía intentando, seguía buscando esa aprobación que ella nunca terminaba de dar. Le pregunté cómo era su madre. Se le cruzó algo por la cara que no era sorpresa, era reconocimiento. Me dijo, mi madre era igual, nunca era suficiente, siempre había algo que mejorar, pero cuando a veces me daba un abrazo, cuando a veces me decía algo cariñoso, yo sentía que era el niño más feliz del mundo, el intermitente. La validación intermitente, eso es lo más adictivo que existe en materia de vínculos. No la presencia constante, no el amor estable, la validación que a veces aparece y a veces no. Eso activa los mismos circuitos en el cerebro que activan las adicciones. Lo saben los neurocientíficos. Lo sabemos los psicoanalistas, lo saben aunque no sepan que lo saben, las personas que siguen en relaciones que las destruyen y no pueden irse. Martín no era masoquista. Martín era un niño que seguía buscando el abrazo de su madre, y lo buscaba en la única persona que se lo iba a negar. Esto me lleva a algo que es central y que necesito decir con toda la claridad que puedo. La desvalorización como herida no solo determina con quién nos vinculamos, también determina cómo nos vinculamos. La persona que fue desvalorizada de niño muchas veces se convierte en alguien que no sabe pedir, que prefiere adivinar lo que el otro necesita antes que expresar lo que él necesita, porque expresar una necesidad implica el riesgo de que no sea satisfecha, y si la necesidad no es satisfecha, la herida vuelve. El niño al que nunca le alcanzaba aprende que es mejor no pedir que pedir y que le digan no. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Cuántos adivinan lo que el otro quiere, se anticipan, cuidan, sostienen, dan, y sin embargo tienen una enorme dificultad para decir lo que ellos necesitan, para decir me duele esto, para decir necesito que estés, para decir me siento solo? Eso es la herida de la desvalorización hablando. Eso es el niño que aprendió que sus necesidades eran un problema. Y hay algo que digo siempre, algo que para mí es central en cualquier proceso terapéutico. El primer paso no es entender por qué no pedimos. El primer paso es animarse a pedir, aunque duela,
aunque nos tiemble la voz. Porque en el acto de pedir, en el acto de decir esto necesito, hay una declaración de valor propio. Hay alguien que se está diciendo a sí mismo, yo valgo lo suficiente como para que mis necesidades importen. Vamos ahora a la tercera herida. Esta es la más compleja. La que más cuesta ver porque viene disfrazada de virtud, viene disfrazada de fortaleza, de independencia, de no necesitar a nadie. Esta herida se llama herida de vergüenza y a veces también la llamo la herida de no merecer. La vergüenza de la que hablo no es la vergüenza de haberse equivocado en algo. Esa es una vergüenza sana, una respuesta emocional que nos dice algo salió mal. Aprendamos. La vergüenza tóxica de la que hablo es diferente. Es la que no dice hice algo malo, dice soy algo malo. No es vergüenza del acto, es vergüenza del ser. ¿Y cómo se instala esa vergüenza? De maneras muy distintas, a veces a través del abuso, a veces a través del silencio cuando el niño intentaba mostrar sus emociones y nadie respondía, a veces a través de mensajes explícitos, sos un inútil, sos un exagerado, sos demasiado sensible, sos muy intenso, siempre tan dramático. A veces a través de mensajes implícitos, el niño que siente que su presencia es una carga para sus padres, el niño que aprende a hacerse pequeño para no molestar, el niño que aprende que ocupar espacio emocional o físico es un problema. Lacan hablaba de la constitución del sujeto en el lenguaje. Y aunque no necesito ponerlos a estudiar Lacan ahora mismo, lo que sí quiero que entiendan es esto. Nos construimos como sujetos a través de lo que los otros nos dicen que somos. Primero los padres, después los pares, después los maestros. Pero los padres son los primeros espejos. Y si ese espejo nos devuelve una imagen deficiente, si ese espejo nos dice sos demasiado, sos muy poco, sos un problema, sos una vergüenza, el niño no tiene herramientas para contradecir ese mensaje, no tiene perspectiva, no tiene distancia crítica, lo toma como verdad y lo incorpora, lo hace parte de su identidad. Y ese niño, convertido en adulto, lleva esa vergüenza adentro como si fuera una verdad inapelable, como si fuera un hecho objetivo del mundo. Yo no merezco amor, yo no merezco cosas buenas, yo no merezco que alguien se quede, y entonces inconscientemente se asegura de que eso sea así. Boicotea las relaciones justo cuando empiezan a ir bien. Se autosabotea en el trabajo justo cuando está cerca del éxito, huye de quienes lo aman con facilidad, permanece con quienes lo maltratan, porque en algún nivel lo que recibe de quien lo maltrata confirma lo que cree que merece. Escríbanlo si quieren. La vergüenza tóxica no grita, susurra y susurra siempre lo mismo. Vos no sos suficiente para merecer esto. Hay algo que es importante entender sobre la herida de vergüenza y es que la persona que la carga tiene una capacidad enorme para el amor. Casi siempre son personas muy empáticas, muy sensibles, muy capaces de ver el dolor del otro, porque desde niños tuvieron que ser muy atentos a las emociones de quienes los rodeaban para anticipar el peligro, para no generar conflicto, para mantenerse a salvo. Y esa capacidad de atención al otro es también un recurso, pero cuando no está acompañada de atención al propio mundo interno, se convierte en una trampa. Se convierten en personas que cuidan al otro y se olvidan de sí mismas, que ven las necesidades ajenas con claridad y no pueden ver las propias. Que dan amor con una generosidad extraordinaria y no saben recibirlo. ¿Y saben por qué no saben recibirlo? Porque recibir implica creer que merecen. Y si en algún lugar adentro está instalada la convicción de no merecer, recibir amor genuino produce una incomodidad enorme. Hay personas que cuando alguien las trata con ternura, cuando alguien las cuida, cuando alguien les dice te amo y lo dice de verdad, sienten algo que no es placer, sienten angustia, sienten que en cualquier momento eso se va a acabar, sienten que están en deuda, sienten que tienen que hacer algo para pagar ese amor que reciben. Porque el amor gratuito, el amor que no hay que ganarse, les resulta incomprensible, no entra en su mapa. Quiero contarles sobre Laura. Laura tenía 42 años y llegó al consultorio después de terminar una relación que, según me contó, era buena, con un hombre bueno. Un hombre que la amaba, un hombre que la trataba con cuidado, y ella la había terminado. Y no entendía por qué. Decía, sé que lo quería, sé que era bueno para mí, y sin embargo algo en mí no podía estar ahí. Me sentía ahogada, me sentía como si no mereciera eso, como si en cualquier momento me lo fueran a sacar.
Le pregunté qué había aprendido de niña sobre el amor y después de un silencio largo, muy largo, me dijo que el amor siempre viene con condiciones, que hay que ganárselo, que si sos buena, si sos perfecta, si no das trabajo, tal vez te quieran un poco. Y si des trabajo, si sos difícil, si tenés necesidades, se van. Ahí está la herida, ahí está la vergüenza de existir tal cual es, de necesitar tal cual necesita. Y entonces cuando alguien la amaba tal cual era, sin condiciones, sin exigencias, ella no podía creerlo. Porque ese amor no se parecía a ningún amor que hubiera conocido, y lo desconocido, aunque sea mejor que lo conocido, da miedo. Estas tres heridas, la del abandono, la de la desvalorización y la de la vergüenza, no actúan por separado. En la mayoría de las personas que veo en el consultorio actúan juntas, se superponen, se refuerzan mutuamente, crean una arquitectura interna que determina cómo amamos, a quién elegimos, cómo peleamos, cómo huimos, cómo nos quedamos cuando deberíamos irnos y cómo nos vamos cuando deberíamos quedarnos. Y hay algo que necesito decir con mucha claridad porque sé que alguien que está escuchando esto en este momento puede estar sintiendo una mezcla de reconocimiento y de culpa, porque cuando uno empieza a entender estas cosas, a veces el primer impulso es enojarse con los padres, culparlos. Y entiendo ese enojo. A veces es necesario transitarlo, pero quedarse en la culpa de los padres es también una trampa, porque mientras culpamos al otro de lo que nos hicieron, seguimos siendo víctimas, y las víctimas no tienen poder de transformación. Los padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Muchos de ellos cargaban sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias ignorancias. No hay padres perfectos porque no hay personas perfectas, y el trabajo no es condenarlos, el trabajo es comprender qué aprendimos de ellos, separar lo que nos sirve de lo que nos daña y animarnos a construir algo diferente. Eso es lo que yo llamo hacerse cargo, no de lo que nos hicieron, sino de lo que hacemos con lo que nos hicieron. Escriban esto también. No somos responsables de las heridas que recibimos de niños, sí somos responsables de lo que hacemos con esas heridas cuando somos adultos. Ahora bien, me van a preguntar, y es una pregunta legítima, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo se sana esto? Yo soy psicoanalista y les voy a decir algo que tal vez esperan que diga y que sin embargo es absolutamente cierto. El camino más profundo y más efectivo que conozco para trabajar estas heridas es el análisis. No porque sea el único camino, sino porque el análisis tiene algo que ninguna otra herramienta tiene, y es la posibilidad de ir a buscar aquello que no sabemos que sabemos, aquello que está reprimido, aquello que opera desde el inconsciente. Y en el vínculo con el analista, en ese espacio que Freud llamó de transferencia, se recrean de alguna manera esos vínculos originales y se pueden elaborar de otra manera. Pero el análisis no es el único camino. Hay personas que trabajan estas heridas a través de vínculos reparadores. Un amigo que te sostiene cuando el mundo se cae, una pareja que tiene la paciencia y el amor para acompañarte mientras aprendes a recibir, un terapeuta de cualquier orientación que te ayude a ponerte en contacto con lo que sentís. La escritura, el arte, el cuerpo, el yoga, la meditación, no son caminos excluyentes. Son caminos que pueden coexistir. Pero lo que sí les puedo decir, con la certeza que me dan décadas de escuchar y acompañar, es que no hay sanación sin conciencia, no hay transformación sin mirada, no se puede cambiar aquello que no se ve, y el primer acto de valentía es mirarse. Mirarse de verdad, sin juzgarse demasiado, pero sin engañarse tampoco. Y mirarse incluye algunas preguntas que son incómodas pero necesarias. Preguntas como ¿con qué tipo de personas me vinculo sistemáticamente? ¿Qué patrón se repite en mis relaciones? ¿Qué busco cuando busco a alguien? ¿Qué me da miedo del amor? ¿Qué siento cuando alguien me trata bien? ¿Puedo recibir? ¿Puedo pedir? ¿Puedo quedarme aunque tenga ganas de huir? ¿Puedo irme aunque me duela? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y eso está bien. El psicoanálisis no es una empresa de respuestas fáciles. Yo desconfío profundamente de quien te promete que en 3 pasos vas a sanar tus heridas de infancia. No porque sea malintencionado, sino porque el ser humano es más complejo que 3 pasos. Hay algo de Benedetti que me vuelve cada vez que pienso en estas cosas.
Benedetti decía que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Eso es el trabajo interior, un proceso en el que las preguntas cambian, en el que lo que creías que era el problema revela que es el síntoma, en el que lo que creías que buscabas te muestra lo que en realidad necesitabas. Un proceso que no termina nunca del todo, pero que a medida que avanza te va devolviendo algo que las heridas te robaron, la posibilidad de elegir. Porque de eso se trata, en definitiva. Las heridas nos quitan la posibilidad de elegir libremente. Nos ponen en un piloto automático que repetimos sin saberlo. Y el trabajo, el verdadero trabajo de conocerse es recuperar esa posibilidad, no la libertad absoluta que no existe para ningún ser humano porque todos estamos determinados por algo, por nuestra historia, por nuestro cuerpo, por nuestro inconsciente, pero sí la posibilidad de ampliar el margen, de que entre el estímulo y la respuesta haya un poco más de espacio, un poco más de conciencia, un poco más de elección. Hay personas que me dicen, Gabriel, ¿y si ya soy muy grande para cambiar? Y yo les digo lo mismo que les digo ahora a ustedes, el cerebro es plástico hasta el último día de vida. La psique es plástica. Las personas cambian, las personas se transforman. Lo veo todos los días. Personas de 60, de 70 años que llegan al consultorio y hacen un trabajo que les cambia la vida. Que a los 65 aprenden a pedir lo que necesitan. Que a los 70 aprenden que merecen ser amados. Que a los 50 se animan a dejar una relación que los destruye. El cambio no tiene fecha de vencimiento. Lo que sí tiene fecha de vencimiento es la vida, y eso es lo que nos tiene que urgir, no la urgencia del miedo, la urgencia del amor propio. La urgencia de decir tengo una cantidad finita de días en este mundo y quiero vivirlos lo más cerca posible de quien realmente soy. Voy cerrando. Pero antes quiero dejarles algo que es para mí central en todo este recorrido que hemos hecho hoy. Las heridas de infancia no son sentencias. Son puntos de partida, son el lugar desde donde empezamos, no el lugar donde tenemos que quedarnos. Y entenderlas no es un ejercicio intelectual, es un acto de compasión hacia uno mismo. Es poder mirar al niño que fuimos y decirle, entiendo por qué aprendiste eso, tenía sentido entonces. Pero ya no sos ese niño, ya no necesitas esas estrategias de supervivencia, ya sos un adulto, y los adultos pueden aprender cosas nuevas. Eso que Winnicott llamaba el verdadero self, el núcleo genuino de quien somos antes de que el mundo nos enseñe a adaptarnos, ese self no desaparece. Puede quedar muy sepultado bajo las defensas, bajo las máscaras, bajo las estrategias de supervivencia, pero sigue ahí, esperando que se lo busque. Y buscar ese self, ir a buscarlo, es tal vez el acto más valiente que puede hacer un ser humano. Más valiente que escalar una montaña, más valiente que emprender un negocio, más valiente que irse a vivir a otro país, porque implica enfrentarse con lo que duele, implica mirar lo que preferíamos no ver, implica reconocer que hemos repetido patrones que nos han hecho daño. Implica en algún momento perdonarnos por eso. Y también implica, en algún momento, si es posible, perdonar a quienes nos hirieron, no para hacerles un favor a ellos, sino para hacernos un favor a nosotros, porque el rencor no transforma al que lo causó, solo sigue dañando al